Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy me encuentro con ustedes para compartirles un sueño profético que tuvo San Juan Bosco en los años 1860 aproximadamente. Y vamos a ver porque se titula ¿Cuál es el secreto que cambiará la historia de la iglesia del siglo XXI? Vamos a escuchar lo que dice la profecía. Vamos a dar vamos a explicar posteriormente a qué se refiere. Dice así: San Juan Bosco tuvo varias visiones sobre el futuro que fueron contadas por él en forma de sueños. Los sueños han sido siempre medios a través de los cuales el cielo comunicó mensajes. Son famosos los sueños de Jacob y de San José, por ejemplo, y don Bosco profetizó el futuro de la Iglesia Católica a través de un sueño, al que calificó como una parábola, y lo hizo pensando especialmente en nuestro tiempo. Se trata del famoso sueño de las dos columnas, que por un lado es un presagio de lo que está pasando y pasará en la iglesia a partir de los sucesos del siglo XX, y por otro lado muestra vividamente cuáles son las estrategias que producirán el triunfo de la iglesia de Cristo. A continuación se detalla sobre cuál es la guía invalorable que da el sueño de las dos columnas de don Bosco para el momento actual de la iglesia. Escuchemos. En mayo de 1862, don Bosco vio una gran batalla en el mar. La barca de Pedro, pilotada por el Papa y escoltada por barcos de menor tamaño, debía contrarrestar el asalto de muchos otros barcos armados con armas físicas y espirituales. Los vientos contrarios y el mar agitado parecían favorecer a los enemigos, pero en medio del mar había dos columnas muy altas. En la primera había una gran hostia, la Eucaristía, estaba en la cima, y en la otra había en la cúpula una estatua de la Virgen María Inmaculada, con el letrero Auxilio de los cristianos. De ambas columnas pendían numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas para que la nave quedara amarrada sin riesgos. Era una clara invitación a la seguridad. Ante el terrible ataque de los enemigos, el Papa, quien dirige la barca de Pedro, convocó a todos los pilotos de las naves menores, los obispos y cardenales, a un consejo en la nave capitana, para decidir qué hacer ante el ataque. Pero, como las condiciones del clima se volvían peligrosas, los comandantes de las naves menores fueron enviados de nuevo a sus naves sin ningún resultado visible. Luego vino una brisa marina, proveniente de las dos columnas, que reparó parcialmente el daño, y de inmediato el Papa llama a un nuevo consejo. Pero los enemigos atacaron de nuevo furiosamente. El Papa cae gravemente herido, pero luego se levanta. Y luego es herido una segunda vez, y esta vez muere, mientras los enemigos se regocijan. Inmediatamente es elegido un nuevo Papa, que aferra fuertemente entre sus manos el timón de la nave capitana, poniendo rumbo decidido hacia las dos columnas, mientras los enemigos comienzan a desanimarse. Entonces la nave capitana del Papa logra amarrar el barco a la columna donde estaba la Santa Hostia y a la que tenía a la Virgen María, auxilio de los cristianos. Y cuando sucede esto, se produjo una gran confusión entre los barcos enemigos, dispersándose y chocando entre sí, hundiéndose y destruyéndose en cadena. Y por otro lado, otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encontraban distantes observando los acontecimientos, al ver la derrota de las naves enemigas, navegaron aceleradamente hacia las dos columnas y allí permanecieron tranquilas y serenas en compañía de la nave capitana dirigida por el Papa. Y entonces reinó la calma absoluta en el mar. Y pues bueno, hermanos, este es el sueño que tuvo don Bosco. Es un mensaje profético a través de un sueño. Recordemos que hace alusión a lo que José, recordemos que en el Antiguo Testamento estaba José el soñador, y precisamente se le daba ese título porque interpretaba los sueños, ¿no? El intérprete de los sueños. Bueno, pues así como José del pueblo de Israel, interpretaba los sueños, pues hoy a San Juan Bosco también se le dan esos sueños. Aquí la diferencia es que San Juan Bosco no los podía interpretar.
recordemos que la interpretación de una profecía o de un sueño profético es un don también que da Dios a través de la iglesia. Y pues bueno, ahora vamos a ir puntualizando algunas cosas. Probablemente este sueño se refiera al Papa Francisco y al Papa León XIV. Ahorita vamos a volver a leerlo y vamos a ir interpretando según el discernimiento que Dios nos pueda dar a nosotros, y que pues obviamente, te repito, este es un San Juan Bosco del sueño profético, ya te lo leí completo. Tú podrás tener tu interpretación, podrás pensar que falta mucho tiempo, como muchos dicen. Nosotros que creemos, que sabemos que el tema profético continúa, sabemos que estamos en estos tiempos. Entonces, vamos a darle la interpretación que Dios nos pueda dar a través de algunas pautas que te voy a dar. Y pues bueno, al final de cuentas, eres libre también de poder darle tú una interpretación según el Espíritu Santo. Muchos, yo sé que aquí a veces no están de acuerdo por una cosa, porque dicen, bueno, eso déjaselo a la iglesia. Y es correcto, aquí el detalle, hay un gran detalle por el cual nosotros estamos hablando, que la iglesia no se quiere meter en estos temas. La iglesia no quiere como tal meterse tanto al tema profético, porque no sé, o sea, honestamente no sé por qué debería. Pero a falta de ellos, pues nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Probablemente como muchos dicen, oye Eddie, algunos me decían, oye Eddie, ¿qué pasó con lo de las profecías de los dos papas? No se cumplió. Recordemos algo, a los profetas actuales, y eso ya había hecho un video, nos habían mencionado que se pueden equivocar en cuanto a algunas cosas sucedan, pero que lo que está escrito en la Biblia, proféticamente hablando de la apostasía en la segunda carta a los tesalonicenses, y lo que está escrito en el Apocalipsis se va a cumplir. San Juan Bosco, de hecho, en este sueño profetiza que ya es el futuro de la iglesia en el siglo XX en adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que estamos en estos tiempos. Una cosa que yo te voy a decir antes de darle la interpretación a la profecía es que recordemos algo, independientemente de que el tema de los dos papas, que ahora sí que hay sacerdotes ya que están hablando de que esto no es de veras, que la iglesia de Cristo prevalecerá, y es que eso es correcto. Nosotros, inclusive si tú lees las profecías de la Beata Ana Catalina Emmerich, la Beata Ana Catalina Emmerich nunca menciona que la iglesia va a ser destruida, habla de que va a parecer que es destruida, va a parecer que muere, pero no, porque habla inclusive Ana Catalina Emmerich después de la entrada del falso ecumenismo, después de la división de las dos iglesias, que es el cisma profetizado, lo que San Pablo describe en la segunda carta a los tesalonicenses como la apostasía. Eso lo vamos a vivir, o sea, estamos en el tiempo por una razón, porque los secretos de Medjugorje y los secretos de Garabandal y las profecías de Garabandal se van a cumplir. Recordemos algo, sabemos que ahorita con todo esto que pasó, que está pasando más bien, el ataque se está dando mucho en el aspecto de que las profecías no se van a cumplir, que eso de los dos papas es de protestantes, que esto del Papa Negro, bueno, ojo, lo del Papa Negro sí no es de la Iglesia Católica, no es una profecía o revelación aprobada por la Iglesia Católica, pero las de la Beata Ana Catalina Emmerich, que independientemente de que el catecismo te diga que eres libre para creer o no creer en una revelación privada, cuando es de un santo, hay algo de verdad en la profecía. Entonces, tenemos nosotros que ser muy cautelosos, tenemos que tener probablemente ahorita, a partir de ahorita, más prudencia en cuanto a afirmar algo. Algunos me decían, oye, Di, pero lo del Papa Francisco, mencionabas tú que era, ¿por qué razón? Porque los dictados de Jesús Amarga mencionaban en el tercer libro, los que han leído el libro, que era el Papa Francisco y otro, lo del cisma y los de los dos papas. No se dio. ¿Por qué razón? Porque recordemos, la profecía, nos comentaron, continúa su curso. Como les dije, no sabemos si es para este pontificado o es para otro, pero ahorita tenemos una señal que es la importante. ¿Cuál es esa señal? Los signos de los tiempos. Ahorita ya no vamos a basarnos en el nombre de algún papa, porque inclusive en el tercer secreto de Fátima, las niñas hablan de un papa vestido de blanco que va a subir ese monte, pero nunca ellas dicen, la Virgen María nunca les revela a ellas, el nombre del papa. Entonces, de esa misma manera, nosotros sabemos que se viene lo profetizado, porque no se nos, repito, no se comentó que el tema profético cambió,
que algunos podrán pensar que esto es un alivio, sí, es normal y nosotros lo hemos dicho, es un alivio por una sola razón, porque pues a nadie le gustaría vivir ese tiempo del apocalipsis. Pero ¿qué es lo que nos toca ahorita a nosotros? Empezar, si Dios está dando este tiempo, se puede decir, todavía más de paz, de tranquilidad, que es lo que dice aquí el sueño de San Juan Bosco, vamos a ir preparándonos, porque aquí el punto es, si esto va a pasar porque es bíblico, aquí nos toca prepararnos, ¿ok? Entonces, sabemos lo que ya les había mencionado la otra vez, lean los libros del cielo. Si ustedes leen los libros del cielo de Luisa Picarreta, ese es el don de la divina voluntad. Independientemente de cuándo pase esto o cómo pase, si tú te vas preparando ahorita, que se puede decir que tenemos tiempo, ¿qué es lo que vas a hacer? Léete los libros de divina voluntad, léete la Biblia, verifica que todo esté, digamos, en ese orden de no haber cosas malas, que obviamente ya la iglesia, repito, está estudiando a Luisa Picarreta y ya dijo que no hay nada malo. Bueno, pues con esa certeza podemos nosotros leer los libros sin ningún problema y empezar a practicar esta parte del don de la divina voluntad, porque es un don que si tú no lo trabajas no lo vas a llegar a obtener, es un don que si tú no, es algo que si tú no practicas no vas a poder llegar a hacer la voluntad de Dios en todos tus actos. Ok, entonces, una vez dicho esto, vamos a leer nuevamente el mensaje y vamos a ver cuál es la razón y a qué se refiere el estar atado a las dos columnas. Escucha bien. Vamos a dar lectura y dice así. En mayo de 1862, Don Bosco vio una gran batalla en el mar. Ya desde aquí vamos a analizar algo. La barca de Pedro, pilotada por el Papa y escoltada por barcos de menor tamaño, debía contrarrestar el asalto de muchos otros barcos armados. Bueno, a ver, ya desde aquí. El sueño, como dijimos, no son parábolas, como la de José el soñador. Eran siete vacas flacas y 7 vacas gordas. Y José el soñador interpreta que son 7 años de sequía y 7 años de abundancia. En este caso, este sueño de Don Bosco dice que ve una gran batalla en el mar, pero dice después que la barca de Pedro, pilotada por el Papa y escoltada por barcos de menor tamaño. Es decir, sabemos que estos barcos y la barca de Pedro no se refiere a que las iglesias están en una batalla y van a estar en el mar en algún futuro de la iglesia. Vamos a dejar eso claro, no se refiere a eso. Se refiere a que esta es una batalla, como lo dijimos más adelante, física y espiritual. Bueno, entonces, la barca de Pedro es el Vaticano, ¿ok? No pensemos que va a ser, repito, una batalla en el mar ni con barcos. Se refiere que esa barca, pilotada por el Papa, obviamente es el Vaticano, es, digamos, donde se encuentra la sede de Pedro, en Roma, y las demás barcas, porque dice la barca de Pedro pilotada por el Papa y escoltada por barcos de menor tamaño. Esos barcos de menor tamaño son, digamos, las parroquias y hasta cierto punto tú, porque aquí está hablando de las barcas, que es los lugares donde se encuentran los sacerdotes. Por ejemplo, el Papa está en Roma, está en el Vaticano, y las barcas menores son cardenales, obispos, arzobispos, presbíteros, diáconos, religiosas del mundo entero. Y la barca donde se encuentran ellas es el lugar, el convento, la parroquia, la vicaría, etcétera, ¿no? Son esos lugares. Y otra parte de este sueño, para interpretarlo, es que esas barcas somos tú y yo, es decir, es la iglesia. En pocas palabras y en resumen es la iglesia, que somos tú y yo. Pero aquí dice que, ojo, aquí le está dando Don Bosco está dando una interpretación un poquito más enfocada, no a nosotros como laicos, sino al Papa y a la jerarquía eclesial. Repito, dice, la barca de Pedro, pilotada por el Papa y escoltada por barcos de menor tamaño, debían contrarrestar el asalto de muchos otros barcos armados con armas físicas y espirituales. ¿Cuáles son esos otros barcos armados con los que nosotros como barcas, como iglesia, tenemos que luchar? Porque aquí dice que ellos nos van a atacar con armas físicas y espirituales. Bueno, recordemos que la Iglesia Católica ha tenido siempre luchas y batallas. Jesús la tuvo contra su propio pueblo judío. Nosotros también ahorita estamos teniendo una batalla espiritual y física. Las físicas son aquellos, recuerden que las profecías del Padre Gobi hablan de que la masonería
quiere destruir la iglesia desde dentro. Que los judíos, que son masones, quieren destruir la iglesia desde dentro. Que la nueva era, que son satánicos, chamanes, brujos, magos, todos ellos quieren destruir la iglesia desde dentro. Entonces, cuando aquí se habla de que quiénes son esas barcas, los protestantes. También recuerden que los protestantes, hermanos, no todos, quiero generalizar algo, no todos los protestantes tienen esta característica de querer destruir la iglesia desde dentro. Ajá, pero estoy hablando de los grandes cabezas, de las que de alguna manera buscan que la iglesia católica sea destruida para que ellos puedan seguir cobrando los diezmos, que la gente católica vaya a sus iglesias y que ellos puedan hacerse más ricos cobrando los diezmos. A ese tipo de protestantes me refiero, ¿ok? Bueno, pues entonces ahorita que ya identificamos que esas barcas, esos son los 3 tipos de enemigos que tiene la iglesia, pueden ser inclusive los musulmanes, ajá, musulmanes, masones, judíos, nueva era, protestantes y todo aquel que esté en contra de la iglesia católica, que quiera destruirla. Te estoy dando como tal este panorama para que te des una idea. ¿Y por qué dice que con armas físicas? Porque recordemos que muchas veces matan a los cristianos. La persecución de los musulmanes en Europa ahorita lo podemos estar viviendo. Por eso decimos que este sueño de San Juan Bosco está refiriéndose a esta época. Ahora, sabemos que físicamente atacan a los cristianos quitándoles la vida. Ahora, ¿cuál es el otro ataque? El espiritual. El espiritual, recuerda que es el ataque que ocupa Satanás a través de la nueva era. Por ejemplo, cuando hacen misas negras, cuando los brujos te trabajan, cuando los hechiceros, los satánicos, toda la nueva era te trabaja. Si tú no estás en gracia, pues obviamente te pudieran hacer daño. ¿Eso cómo lo sabemos? A través de los exorcismos. Eso inclusive bíblicamente, para que tú entiendas, porque muchos, yo sé que a veces ahí están como que muchos dicen, es que eso no existe. No, es que sí existe, el ataque espiritual existe. Un claro ejemplo bíblico es el de Job. Recuerden que cuando Satanás le pidió permiso a Dios para tentar a Job, primero lo tentó físicamente, quitándole a sus hijos, quitándole bienes, quitándole cosas, salud. Y luego lo tentó, y luego lo tentó espiritualmente ¿con qué? Con su salud, porque ahí ya fue algo más espiritual desde dentro. Y miren que Job estaba en gracia. La Biblia narra que él era un hombre justo a los ojos de Dios. Entonces, quiero que se entienda esta parte, que sí podemos tener ataques espirituales, sí, y aún estando en gracia nos puede tocar siempre y cuando lo permita Dios. Porque si tú estás en gracia, aunque los satánicos de mayor jerarquía y los masones de grado 33 te quieran atacar, no van a poder. ¿Por qué razón? Porque Dios no se los permite y tú estás en gracia. Es decir, un requisito que tienes que tener tú sí o sí es estar en gracia. Que venga el ataque y si te hace daño o sientes tú un daño es porque Dios lo ha permitido, pero es un tiempo, es también para probar tu fe, como probaron la fe de Job. Solamente para dejar eso claro y que bíblicamente sí está aprobada esta parte, el ataque físico y espiritual. Ahora bien, ya que entendimos entonces que hay una batalla entre estas personas y nosotros, por darte otra parábola o otro ejemplo bíblico, hay una lucha entre Caínes y Abeles, dice, los vientos contrarios y el mar agitado parecían favorecer a los enemigos, pero en medio del mar había 2 columnas muy altas. Entonces aquí vamos deteniéndonos. Se dice que estos enemigos de la iglesia que quieren destruirla desde dentro, parecía que el mar los favorecía. Es decir, aquí volvemos a Job. Pareciera que Satanás pide permiso a Dios para tentarnos y pareciera que Dios les da el permiso, no el suficiente para destruirnos, pero sí para hacer daño. Y dice, pero en medio del mar había 2 columnas muy altas. En la primera había una gran hostia, la Eucaristía estaba en la cima. Y en la otra había en la cúpula una estatua de la Virgen María Inmaculada con el letrero Auxilio de los cristianos.
Entonces, fíjense, aquí el Señor dice, bueno, los enemigos están atacando a la iglesia, el sueño de Don Bosco, perdón, están atacando a la iglesia, pero en medio del mar había dos columnas muy altas, que eran la primera columna es la Eucaristía y la segunda es la Virgen María. Seguimos. Aquí no se dice qué hicieron, nada más se ve que Don Bosco ve esas dos columnas, los enemigos pareciera que están triunfando y ve Don Bosco dos columnas, ajá. Y luego dice, de ambas columnas pendían numerosas ancoras y gruesas argollas, unidas a robustas cadenas para que la nave quedara amarrada sin riesgos. Era una clara invitación a la seguridad. Aquí ya Don Bosco, San Juan Bosco nos narra en lo que él ve en el sueño, que esas dos columnas eran una invitación a estar seguros. Es decir, estos barcos que somos desde el Vaticano y el Papa, desde los cardenales, arzobispos, toda la jerarquía eclesial con sus parroquias, para que no sufrieran de este ataque, ellos tenían, aquí dice, la invitación era clara, era una invitación a la seguridad. Es decir, si estos barcos se ataban a estas dos columnas, independientemente de la tempestad que estuviera a favor de los enemigos de la iglesia, iba a haber seguridad. Seguimos, dice, ante el terrible ataque de los enemigos, el Papa, quien dirige la barca de Pedro, convocó a todos los pilotos de las naves menores y los obispos, cardenales, a un consejo en la nave capitana, para decidir qué hacer ante el ataque. Entonces, aquí vemos cómo no dice Don Bosco qué papa, pero dice que un papa al ver este terrible ataque de los enemigos, quiere convocar a los obispos, a los cardenales, a un consejo para ver qué van a hacer. Continuamos. Pero como las condiciones del clima se volvían peligrosas, los comandantes de las naves menores fueron enviados de nuevo a sus naves sin ningún resultado visible. Entonces, vemos que el Papa quiso convocarlos, pero debido a todos los ataques de los enemigos, no pudieron reunirse. Ahora, quiero detenerme un poquito aquí, por una razón, porque si ustedes se dan cuenta, pareciera que este Papa pudiera ser el Papa Francisco. Ahorita van a entender por qué. Dice, luego vino una brisa marina, proveniente de las dos columnas que reparó parcialmente el daño, y de inmediato el Papa llamó a un nuevo consejo. Fíjense cómo aquí habla de esta profecía de que vino una brisa marina que provenía de las dos columnas de la Eucaristía y de la Virgen, que reparó parcialmente el daño, y de inmediatamente el Papa llamó a un nuevo consejo. Dice, pero los enemigos atacaron de nuevo furiosamente. El Papa cae gravemente herido. Entonces, vamos a ir entendiendo esta parte antes de empezar con las heridas del Papa. Se dice que de esta brisa de la Eucaristía y de la Virgen vino una brisa que reparó el daño. Recordemos que en el pontificado del Papa Francisco, el Papa Francisco fue muy atacado porque lo consideraban un papa progresista, un papa liberal. Y vamos a dejar esta parte clara porque se acuerdan que cuando había mucha confusión en cuanto al Papa Francisco, cuando empezaron los ataques de fiducia supplicans, todo eso, se acuerdan que el Papa Francisco convocó a los obispos y a los cardenales para consagrar Rusia. ¿Se acuerdan que esa era parte de la profecía de Fátima, donde la Virgen de Fátima decía, consagren a Rusia mi inmaculado corazón para que haya paz? Pues bueno, para mí, pudiésemos pensar que esta es parte de la interpretación a la profecía. ¿Por qué razón? Porque después de que el Papa Francisco consagró a la Virgen de Fátima, aunque muchos dirán, oye Eddie, pero no la consagró como la Virgen lo pidió en Rusia, o allá ay, perdón, se me olvidó ahorita el nombre del lugar en Rusia, pero no fue el Papa Francisco a Rusia, hizo la consagración desde el Vaticano. Oye, Eddie, pero es que la Virgen pidió la consagración, que todos los obispos del mundo estuvieran presentes y no estuvieron, o no se hizo como la Virgen lo pidió. Bueno, independientemente de que no se hizo como la Virgen lo pidió, hermanos, para mí por esas razones que dice, luego vino una brisa marina proveniente de las dos columnas que reparó parcialmente el daño, es decir, probablemente como no se hizo como la Virgen lo pidió, esa consagración sí o sí vino a traer paz y tranquilidad por un tiempo, es decir, para mí vino, ¿por qué?
Si ustedes recuerdan, mucha gente que estaba atacando al Papa cuando consagró Rusia al Inmaculado Corazón de la Virgen María, porque sí nombró a Rusia y a Ucrania, ¿qué fue lo que pasó? Muchos, digamos que los enemigos de Dios como que se quedaron sin decirle nada. ¿Cómo tacho a este Papa de hereje? ¿Cómo tacho al Papa Francisco de malo si ya hizo la consagración a Rusia? Un satánico o un papa que no fuera de Dios no haría una consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, no haría caso a un mensaje profético. Fíjense, cómo un papa hace caso a un mensaje profético de la Virgen María en 1917 y ahorita a nosotros que se puede decir que, ay, es que lo de los dos papas no se ha dado, digamos, nos están tachando, nos están tratando de descalificar. Cuando un papa, escúchame bien, cuando un papa aprobó una revelación privada, ajá, y que el catecismo de la Iglesia Católica te puede decir que no creas en eso. Entonces, si un papa cree, ¿cuán mayor nosotros? El Papa Francisco sabía que tenía que consagrar a Rusia, que repito, muchos dirán, pero no lo hizo como la Virgen lo dijo. Por eso es que, repito, por eso es que para mí esta profecía encaja con él, porque dice, luego vino una brisa marina proveniente de las dos columnas que reparó parcialmente el daño y de inmediato el Papa llamó a un nuevo consejo. Pero los enemigos atacaron de nuevo furiosamente. El Papa cae gravemente herido, pero luego se levanta. ¿Por qué dice que el Papa cae gravemente herido? Recordemos que algunas profecías mencionaban que iban a herir al Papa Francisco. ¿Y cómo lo iban a herir? Con los ataques, calumniándolo. Lo vimos, fiducia supplicans, todas las religiones llevan a Dios, fratelli tutti, ¿por qué no excomulga a los obispos de Alemania que son herejes? Y si excomulga a los buenos, porque recuerden que, por ejemplo, a Monseñor Viganó lo excomulgaron, y muchos dicen es que el Monseñor Viganó es bueno porque defiende la tradición. ¿Se acuerdan de eso? O sea, por eso repito, esto es un mensaje profético y para mí apunta que esto es para el Papa Francisco por esa razón, porque sí vimos que fue herido, no, porque aquí dice que fue herido inmediatamente, perdón, pero los enemigos atacaron de nuevo. El Papa cae gravemente herido. Para mí cae herido porque con tantas calumnias, con tantas cosas que los propios sacerdotes y la propia iglesia, en lugar de defenderlo, lo criticaban, pues obviamente para mí esa es una herida, porque te están haciendo un daño, digamos, no físico, pero emocional. Ponte en el lugar del Papa Francisco tú y imagínate todo ese ataque, ¿no? Sabiendo que tú no quieres llevar a la iglesia a la perdición y que cardenales, obispos estén en tu contra diciéndote que estás haciendo algo mal. Esa es la razón por la que considero que esto es para él. Y luego dice, pero luego se levanta y luego es herido una segunda vez y esta vez muere, mientras los enemigos se regocijan. Entonces, este segundo ataque que, como dijimos, hermanos, si los enemigos de la iglesia ahorita, la profecía de San Juan Bosco lo dice, no yo, y la Biblia también lo dice, pero aquí la profecía estamos hablando de San Juan Bosco que dice que hay ataques espirituales y físicos. El primer ataque que recibió el Papa Francisco fue espiritual, es decir, lo atacaron para desacreditarlo, para dejarlo como un mal papa. Y el segundo ataque, no estoy diciendo que del todo sea físico, pero probablemente, digo físico cuando cae en enfermedad, porque el Papa Francisco se enferma y prácticamente ya no dura mucho. Con la enfermedad que tuvo, prácticamente ya no duró mucho y murió. Entonces, para mí, por eso repito, para mí puede encajar con el Papa Francisco esta parte de la profecía, y ahora esta parte que te voy a leer puede encajar con el Papa León XIV. Vamos a ver si se cumple con el Papa León XIV. Esto solamente lo vamos a ver conforme vayamos viendo el pontificado. Hasta que termine su pontificado del Papa León XIV, podremos saber si esto es si esto encaja para estos dos papas, ¿ok? Papa Francisco y Papa León XIV. Dice, inmediatamente, es decir, muere el Papa y dice, inmediatamente es elegido un nuevo Papa, que aferra fuertemente entre sus manos el timón de la nave capitana, poniendo rumbo decidido hacia las dos columnas, mientras los enemigos comienzan a desanimarse. Entonces aquí vemos que ese Papa, después de que muere el otro, digamos, se afianza fuertemente al timón. ¿Y qué dice? Que va hacia las dos columnas, es decir, ese Papa nuevo quiere amarrar a la iglesia, al Vaticano y a toda su iglesia a las dos columnas. Ya vimos que las dos iglesias son la Eucaristía y la Virgen María.
Si se dan cuenta, hermanos, cuando el Papa León XIV tomó su pontificado, él hablaba de que va a continuar con la parte de la sinodalidad, inclusive él dijo que Dios ama a todos, que era lo que yo les decía en un video pasado. Para mí este Papa va a continuar con algunas cosas del Papa Francisco. El sínodo de la sinodalidad termina en 2028, cuando se va a recoger como el fruto del sínodo, es decir, el sínodo terminó el año pasado o terminó en este año, pero digamos, los frutos se van a recoger para 2018, para 2028, perdón, o sea, 2 años más, 2, 3 años más. Entonces, hay un tiempo todavía, que son este tiempo, para ir viendo cómo va a terminar ese sínodo. Primero. Segundo, el Papa ha dicho, y ustedes lo han visto, que es un Papa abierto, es un Papa que para mí quiere acoger a todos, y repito, eso está bien siempre y cuando, repito, haya una verdadera conversión, porque es lo que se invita es a eso. Segundo, ¿qué es lo importante? El Papa León XIV se ve que es muy devoto a la Virgen María, porque lo vimos desde que tomó pontificado, nombró a la Virgen de Pontmain, en Francia. También estamos viendo en estos 2, 3 días que lleva de pontificado que ya celebró la misa en latín, es decir, le está dando la devoción a la primer columna, que es la Eucaristía, y se está viendo que es devoto a la segunda columna, que es la Virgen María. Por eso pudiésemos pensar que esta profecía encaja con estos dos papas, Francisco, que murió, y aquí dice: inmediatamente es elegido un nuevo papa que aferra fuertemente entre sus manos el timón de la nave capitana, poniendo rumbo decidido hacia las dos columnas mientras los enemigos comienzan a desanimarse. Vamos a ver, porque digo, estamos viendo sus primeras, cómo se está comportando el Papa. Vamos a tener que seguir observando, orando por él obviamente, y ir viendo los signos de los tiempos, porque acuérdense que otras de las cosas que para ser devoto a la Virgen María y ser devoto a la Eucaristía, ahorita vamos a ver más características que vamos a poder identificar para saber si este Papa es el de la profecía de San Juan Bosco. Continuamos y dice: entonces la nave capitana del Papa logra amarrar el barco a la columna donde estaba la Santa Hostia y a la que tenía la Virgen María, auxilio de los cristianos. Tenemos esperanza, hermanos, de que si este Papa es el de la profecía de San Juan Bosco, que se ve, se apunta que sí, él va a amarrar a la iglesia a la devoción de la Eucaristía, ¿sí? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es la Eucaristía, y la devoción a la Santísima Virgen María. Fíjense, eso es muy importante, eso lo vamos a ir viendo a través de los años. Y dice: y cuando sucede esto, es decir, el Papa amarra, y aquí la profecía dice: y cuando sucede esto, se produjo una gran confusión entre los barcos enemigos, dispersándose y chocando entre sí, hundiéndose y destruyéndose. Bien, y dice: y cuando sucede esto, se produjo una gran confusión entre los barcos enemigos, dispersándose y chocando entre sí, hundiéndose y destruyéndose en cadena. Entonces, fíjense cómo aquí la profecía menciona que estos barcos enemigos, es decir, los enemigos de la iglesia, masones, nueva era, protestantes, musulmanes, todo aquel que quiso destruir la iglesia en estos tiempos y que calumniaban al Papa Francisco, esos mismos que inclusive calumniaban al Papa Francisco siendo católicos, dice que se genera confusión entre ellos, dispersándose y chocando entre sí, hundiéndose y destruyéndose en cadena. Obviamente se está hablando de este tema espiritual, donde Satanás, que los está poseyendo, tercio de ángeles caídos que forman parte también de, digamos, de este grupo, pues son cegados. Esto me hace alusión a lo que es la Virgen en la llama de amor. ¿Se acuerdan que cuando se reza el rosario de la llama de amor, Satanás queda cegado? Pues bueno, si el Papa, escúchame bien, si el Papa, este Papa que viene, el Papa León XIV, y es el que va a amarrar a la iglesia estas dos columnas, es decir, va a ser devoto a la Eucaristía y devoto a la Virgen María, entonces aquí se menciona que Satanás quedará cegado. De esa forma quedará cegado y entonces los enemigos perderán su fuerza. Eso es algo importante porque no se ha hecho mucho énfasis. Si todas las iglesias, y ahorita lo vamos a leer,
la jerarquía eclesial desde el Papa, los cardenales, los obispos, los arzobispos, los presbíteros, que son los sacerdotes, los diáconos y las religiosas, se amarran, son devotos a la Eucaristía y devotos a la Virgen María, a la Santísima Virgen María, entonces en sus comunidades va a haber paz y van a estar tranquilos, no va a haber confusión. ¿Por qué hoy con el tema de los dos papas, que si se cumplió, que no se cumplió, que eso es falso, que no les crean, porque lo del Papa Negro? ¿Por qué ahorita hay tanta confusión? Porque más bien no hay confusión. ¿Saben qué hay, hermanos? Y yo lo noto, es miedo. Pero ¿saben por qué hay miedo? Porque esas personas, aún siendo sacerdotes, que están denunciando en YouTube que no se haga caso a este tema de las profecías de los dos papas, son sacerdotes que aún tienen ese miedo. ¿Por qué razón? Porque no están, ellos mismos no están atados a las dos columnas. Yo te voy a decir un ejemplo, yo te voy a dar mi testimonio, hermano, y es que mira, y yo te lo dije desde siempre, lo he dicho en mis videos, si tú vives en la divina voluntad, no tienes por qué tener miedo, porque si es el Apocalipsis es profetizado y algún día lo íbamos a vivir, y si nos va a tocar a nosotros, pregunta, si tú vives en la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios o procuras estar haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué vas a tener miedo? Que venga lo que venga cuando tenga que venir, y si viene mañana, que venga. Yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios en mi vida diaria, y entonces no tengo por qué tener miedo. Como dice Jesús, estén vigilantes, como esas mujeres que tenían su aceite preparado, ¿sí? Para que cuando llegue el ladrón no los tome por sorpresa. Hermanos, aunque yo esté predicando de últimos tiempos y que no lo voy a dejar de hacer, aunque digan lo que digan, ¿por qué razón? Porque se nos ha dicho que esto va a continuar y va a seguir. Que sí, probablemente en alguna interpretación nosotros mismos hemos dicho, oye, ¿sabes qué? Yo creo que va a ser para esto, sí, pero de ahí en fuera que yo viva, que, o sea, una cosa es que no pase, pero que se tiene que hablar, se tiene que hablar, porque lo que uno busca a través de que se difundan las profecías no es de que, de que tengas miedo. Si una profecía a ti te mete miedo, te voy a decir algo, es porque no estás haciendo la voluntad de Dios, porque no estás tratando de vivir la divina voluntad. Y te repito, yo no la estoy haciendo perfecta, pero estoy tratando. Por esa razón yo me siento tranquilo. Hoy te puedo hablar y seguir hablando de este tema porque estoy tranquilo. O sea, a mí no, si mañana viene esto, que venga. Si vienen 10 años, que venga. Yo me sigo preparando. Y es lo que ustedes tienen que hacer. Por eso aquí la profecía dice que si el Papa ata a las dos columnas, va a haber que tranquilidad y los enemigos se van a dispersar, van a quedar cegados. Pero eso, si el Papa no lo hiciera, tú tienes que hacerlo. El Papa Francisco probablemente no ató a la iglesia estas dos columnas, y ahorita vas a ver por qué. Vamos a dar unas características para que tú sepas que este Papa va a atar a las dos columnas a la iglesia. Ahorita vamos a nombrar más. Es decir, sabemos que es la devoción a la Eucaristía y la devoción a la Virgen María, pero ¿en qué consiste la devoción? Porque muchos te dicen, sí, soy devoto, pero vamos a ver si tú cumples con las características que ahorita vamos a dar, entonces si eres devoto a la Eucaristía y eres devoto a la Santísima Virgen María. Si no, no. Y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Tenemos que empezar a tener esa preparación, ¿ok? Y vamos a terminar esta parte de la profecía para ir entendiendo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, todos los sacerdotes y los laicos que ahorita están saliendo en YouTube y que te están diciendo que esto es que esto da miedo, es porque no están preparados, es porque hay algo dentro de ellos que dicen, híjole, yo no estoy tan preparado, no me siento tan firme, y probablemente si viene esto, pues tengo miedo, ¿no? Entonces, esa es la razón. No tendrían por qué tener miedo, que venga cuando venga. Ajá. Entonces, solamente para dejarlo claro. Continuamos y dice, continuamos. Continuamos y dice, y por otro lado, otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encontraban distantes observando los acontecimientos, al ver la derrota de las naves enemigas navegaron aceleradamente hacia las dos columnas, y allí permanecieron tranquilas y serenas en compañía de la nave capitana dirigida por el Papa. Y entonces reinó la calma absoluta en el mar. Entonces, fíjense, aquí se habla de que hay otras naves, es decir,
las naves, recordemos, ya dijimos que son cardenales, la jerarquía eclesial, cardenales, sacerdotes, obispos y laicos, que dice, es decir, lo que San Juan Bosco te está diciendo aquí. Y por otro lado, esas personas que por miedo al combate se habían retirado y se encontraban distantes observando los acontecimientos. Al ver la derrota de las naves enemigas, navegaron aceleradamente hacia las dos columnas y allí permanecieron tranquilas y serenas en compañía de la nave capitana dirigida por el Papa. Entonces, si te das cuenta, hoy eso lo estamos viendo, ¿te acuerdas que hace unos videos te decía? Hay sacerdotes neutros que no quieren hablar de últimos tiempos, que no se quieren meter con revelación privada, porque pasa lo que nos pasó ahorita, ¿no? De que nosotros en la interpretación errada, porque es una interpretación, no que la profecía no se vaya a cumplir, sino que nuestra interpretación personal fue errada. Y es que eso es lo que muchos no han entendido ni bíblicamente. Jonás predijo la destrucción de Nínive. Y sabemos que le hicieron caso a Jonás y por eso no pasó. Pero es que esa es la razón. Si no pasó, fue porque hicieron caso. Muchos dirán, oye, pero es que ahorita, ¿qué es lo que está pasando con el tema profético? El tema profético seguirá su curso. Lo de los dos papas se va a dar. Que no se dio en este pontificado, bueno, será para otro. Ahora, las señales de los tiempos es en lo que nos vamos a enfocar, los signos. Para identificar que se está hablando de estos papas, vamos a identificar si el Papa León XIV va a atar a la iglesia a las dos columnas. Si el Papa León XIV, que apunta para allá por la devoción que veo que le está teniendo desde un principio a la Santa Misa y a la Santísima Virgen María, apunta que puede ser él. Ahora, ya vimos que hay naves enemigas, como dijimos, los neutros, ¿no? Los que por miedo, yo no hablo de últimos tiempos, a mí no me toques el tema de los dos papas, a mí no me hables de los 3 días de oscuridad, a mí no me hables del anticristo, porque anticristos han existido desde hace mucho tiempo y la Biblia en las cartas de Juan habla de que hay muchos anticristos, no me hables de la bestia, no me hables de los sellos apocalípticos, ¿no? Eso lo sabemos y lo va a seguir habiendo, hermanos. Es decir, esto no es nuevo. Vimos, por ejemplo, esto donde lo vimos bíblicamente cuando vinieron las plagas de Egipto. ¿Qué pasaba con el faraón? ¿Qué pasaba con los que estaban cerca de él? No creyeron. Se les avisaba, va a venir esto. No creyeron. ¿Y qué pasó? Vino el ángel exterminador y entonces ahí es cuando entendieron. ¿Qué pasó con Noé? Noé les avisó, se burlaron de él, porque no pasaba, es decir, Noé da un mensaje y hay revelaciones, por ejemplo, de Ana Catalina Emmerich, si no mal recuerdo, que la barca, Noé tardó en construir la barca aproximadamente en 30 años, si no mal recuerdo. El que tenga el dato me lo puede escribir en los comentarios, entre 30 y 35 años, si no mal recuerdo, cuando Noé da el mensaje, es lo que tarda para construir la barca. Entonces, fíjate, fueron 30, 35 años donde Noé tuvo que aguantar las críticas y las burlas de las personas que le decían falso profeta, eso no pasa, no está pasando, eres un loco. Eso la Biblia no te lo dice, pero hoy en nuestros tiempos que nosotros estamos viviendo ese tipo de cosas, por eso decimos, es que la Biblia la tienes que interpretar y ver más allá. No nada más te quedes con lo que dice, porque entonces no vas a entender lo que ahorita estamos viviendo. Y eso es lógico, vean ustedes creen que Jesús, el Padre Yahvé le dio la indicación a Noé cómo tenía que ser el arca, pero él siendo Dios la pudo hacer en un día, en una hora, en un segundo, en un instante. Y sin embargo le dijo que él la tenía que hacer y le dio indicaciones y medidas. Entonces fíjate cómo Dios en esa misericordia de 30, 35 años en lo que Noé construyó el arca, estaba esperando a que la gente creyera en la profecía para que se convirtiera, para que ayunara como Nínive, y no lo hizo. La misma Biblia dice que ellos bebían, se emborrachaban y vino el diluvio. Entonces, lo mismo va a pasar ahorita con nosotros, hermanos. A nosotros se nos dijo, el tema profético continúa. Lo que está escrito en la Biblia, el Apocalipsis, la segunda carta a los tesalonicenses, que es la apostasía, se va a dar. Que nosotros, repito, en nuestra interpretación errada hemos fallado, sí, porque somos seres humanos y porque a veces no tenemos, es como decimos ahorita, San Juan Bosco está hablando de dos papas,
que uno muere y luego se elige a otro, y que ese otro ancla a la barca las dos columnas, pero no sabemos, 1862 el mensaje, el sueño, ya pasaron más de un siglo y no ha pasado. Entonces, es lo que nosotros queremos que comprendas. Es decir, que fíjate, Jesús no ha dado 30 años ni 32. Ya desde San Juan Bosco y mucho antes se habla del tema profético, 1917 con Fátima. Primer y segundo secreto cumplido, falta el tercero. Entonces estamos esperando en ese tiempo de que venga el tercer secreto de Fátima para que se cumpla. ¿Qué es lo que quiero darte a entender? Que las cosas se van a dar. Lo profetizado se va a dar, la apostasía se va a dar, el cisma, las dos iglesias, los dos papas se van a dar. Que algunos decían, oye, es que lo de los dos papas se va a dar en un concilio. No, eso recuerden que los videos y las profecías no hablan de que van a darse en un concilio salen dos papas, no. Se habla de que eligen a uno y posteriormente, conforme al pontificado que, digamos, va haciendo malas cosas, o para ellos va haciendo malas cosas, es que lo van a tachar de hereje y van a convocar a concilio nuevamente para elegir un nuevo papa. Pero no es que de un concilio salgan dos, solamente para dejarlo claro. Entonces, si vamos entendiendo esta parte de los signos de los tiempos, vamos a entender que Dios está dando un tiempo, es el tiempo que Dios tiene, de que se va a cumplir y lo vamos a vivir, pero mientras eso pasa, porque no sabemos en qué tiempo, vamos a nosotros tener que estar afianzados a las dos columnas. Si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir tranquilo, porque la misma profecía al final dice, y por otro lado otras naves que por miedo al combate se habían retirado y se encontraban distantes, observando los acontecimientos al ver la derrota de las naves enemigas, navegaron aceleradamente hacia las dos columnas y allí permanecieron tranquilas y serenas en compañía de la nave capitana dirigida por el Papa. ¿Cómo se mantuvieron las naves? Dice aquí, serenas y tranquilas. La pregunta es, ¿por qué todas estas personas que son católicas, sacerdotes, laicos, que están hablando de que esto no va a pasar, que se equivocaron, que lo de los dos papas ya no lo crean? A ver, el detalle es que va a pasar, sí va a pasar, pero ellos no tienen paz y tranquilidad. Aquí dice que tienes que estar sereno y tienes que estar tranquilo. Si tú como iglesia, si tú como esa pequeña barca no estás atada a las dos columnas, que es la Eucaristía, devoto a la Eucaristía y devoto a la Santísima Virgen María, por eso tienes miedo. Por eso estás preocupado, por eso no quieres escuchar de estos temas, porque te da miedo. Como decía aquí, esos que por miedo no se metían a este tema, ¿qué pasa? Van a ver después que cuando empiecen a pasar estas cosas, ¿cuál va a ser la seguridad que va a tener uno como persona? Estar atado a las dos columnas, así de sencillo. Ahora, ya para terminar el video, ya te di esta explicación, ahora para terminar el video, vamos a ver cuáles son las características para identificar que el Papa va a atar a la iglesia a las dos columnas, que un cardenal, que un obispo, que un sacerdote de tu parroquia. ¿Se acuerdan que una vez me preguntaron, oye, Eddie, ¿cómo identifico que un sacerdote es mariano? ¿Cómo voy a identificar que un sacerdote no se va a perder en los últimos tiempos? ¿Cómo voy a identificar que un sacerdote es de Dios? Bueno, con estas dos características, que sea devoto a la Eucaristía. Y para ser devoto a la Eucaristía, tanto tú como laico, que tú identifiques a un laico, a una persona o a un sacerdote, sea el grado que tenga, una religiosa, que tú identifiques que están atados a la primer columna, que es la Eucaristía, tienen que tener las siguientes características. Primero, tienen que tener, bueno, no primero en este orden, pero tienen que tener estas características. Que se hayan consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Esta consagración al Sagrado Corazón de Jesús también es por 33 días, hermanos. Hay un manual para hacerlo. De hecho, yo te aconsejo que veas me parece que el canal de Mater Fátima en YouTube tiene esa consagración para que tú la puedas hacer con el padre. Bueno, la tenía Mater Fátima, pero es el padre Héctor Ramírez, que es el que la hacía hace un tiempo. Yo cuando la hice con él. Entonces, son sacerdotes que sí puedes buscar tú esta consagración, que es de 33 días. Y hay que hacerla. Para que tú seas devoto y estés atado a la columna de la Eucaristía,
tienes que hacer esta consagración. Estamos en tiempo, tú hazla, si no la has hecho, hazla. ¿Qué más? Ser adorador del Santísimo Sacramento. Aquí, ser adorador del Santísimo Sacramento es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hablo para que tú identifiques que este Papa y tu sacerdote van a estar, incluso tú vas a estar amarrado a la primer columna, debes de ir a los jueves de adoración eucarística. Para que tú te consideres un devoto o Dios te considere un devoto suyo, tú tienes que amarle sobre todas las cosas. Y no puedes decir que eres devoto a la Eucaristía si no asistes los jueves a hora santa, que yo sé que no podrás ir todos los jueves del año probablemente, pero tienes que tener una constancia. Ajá. Eso también lo vas a identificar en un sacerdote, eso será para los laicos. Para un sacerdote, que tú veas que es un sacerdote devoto a la Eucaristía, es que dirija las horas santas. Te vas a dar cuenta que un sacerdote está atando a la columna a la iglesia y a sus fieles cuando el sacerdote dirige las horas santas, porque los sacerdotes son los que deben de dirigirlas. Yo sé que probablemente no van a poder dirigir todas o todo el día, pero tienen que dirigir por lo menos una hora o las horas que para mí ese sería lo que se deberían de dedicar el jueves, misa y adoración a la Eucaristía, mínimo los jueves. Pero con que tú veas que el sacerdote sí hace horas de adoración los jueves, el sacerdote la dirige, ahí te vas a dar cuenta que está atando a la iglesia a la primer columna. ¿Qué otra cosa? Que sea adorador no perpetuo en el aspecto de que vayas a estar las 24 horas adorando a Jesús en la Eucaristía, pero que diariamente tengas tu hora de oración personal. Para que tú sepas que este sacerdote, obispo, cardenal o papa es devoto a la Eucaristía, debe de tener su adoración personal en el Santísimo. Todos los días tiene que rezar, tiene que estar en oración en el Santísimo, aunque sea un tiempo, porque ahí te vas a dar cuenta que está amando a Jesús sobre todas las cosas. Nosotros habíamos hablado hace un tiempo que lo que pide nuestro Señor son 3 horas de adoración, una dedicada a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ajá, por eso son 3 horas. Los sacerdotes, para mí, sí tendrían que tener esto como obligación, porque digamos, es su trabajo, es a lo que se dedican. Pero bueno, esas son características que tú tienes que tener como laico, como sacerdote, para saber que estás atado a la primer columna como iglesia. Y que cuando vengan estos acontecimientos no vas a tener miedo. Dice la profecía de San Juan Bosco, vas a estar tranquilo y sereno. ¿Qué otra cosa? Comunión de rodillas y en la boca. La comunión de rodillas y en la boca también es otra característica que vamos a ver en el Papa. Este Papa, si es el de la profecía, debe de empezar a tener respeto a la Santa Misa, con genuflexiones, con el respeto que se le merece a nuestro Señor Eucaristía, como recibiéndolo en la boca y de rodillas. ¿Por qué? Porque ese es el amor más grande que le puedes y sobre todo la mayor adoración que tú le puedes tener a Jesús. Si yo como laico lo recibo parado porque probablemente tengo enfermedad o mis rodillas me duelen, es válido. Pero si tú te puedes hincar, entonces hay que recibir la comunión de rodillas, aunque el sacerdote no tenga reclinatorios. Una de las características que tú como laico vas a poder identificar en tus demás hermanos laicos que están devotos a la Eucaristía y que están atados a la primer columna, es que cada que reciben la Eucaristía la reciben de rodillas y en la boca. ¿Cómo vas a identificar que un sacerdote está atando a la primer columna la Eucaristía a su iglesia o a él mismo y a sus fieles? Poniendo reclinatorios en las iglesias cuando celebra misa o cuando reparte cuando da la comunión. ¿Qué debe de hacer? Tener reclinatorios. ¿Para qué? Para que a la gente, digamos, de alguna manera, él las esté invitando a comulgar de rodillas, sin que les diga. ¿Sí me explico por qué? Porque vas educando a tus fieles, que así debes de recibir la comunión. Entonces, te repito, salvo que por enfermedad o por algún accidente no puedas, se entiende, pero si no, hay que recibirla así. De esa manera es que tú vas a identificar que este padre es mariano y es devoto a la Eucaristía,
pero tiene que tener, bueno, más bien es devoto a la Eucaristía, porque una cosa es ser devoto a la Eucaristía, a Jesús, y otra cosa es ser devoto a la Virgen María. Ahorita estamos empezando con nuestro Señor Jesús. ¿Qué más? Entonces, de esa manera vamos a identificar. Otra cosa que vamos a identificar que un sacerdote es devoto y que está amarrando la iglesia a la primera columna es que no utiliza ministros de la Eucaristía. Eso también es bien importante por una razón, porque los únicos ministros de la Eucaristía bíblicamente, no canónicamente, porque bajo el canon te permite que un laico imparta la comunión, pero bíblicamente no hay laicos que impartían comunión. Los que tienen ese ministerio son solamente los obispos, los presbíteros y los diáconos. Si es un diácono el que te da la comunión, diácono, no diaconiza, diácono, hombre, varón. Si es el que te da la comunión, entonces está bien. Si no, ahí te puedes ir dando cuenta que ese sacerdote le falta ser, no digo que sea malo, pero le falta ser devoto a la Sagrada Eucaristía. Ajá. Entonces no está atando, cuando vengan estos acontecimientos va a tener miedo y no va a saber qué hacer porque no está atando, él no se está atando a la devoción a la Eucaristía. ¿Qué otra característica debe de tener? Proteger a su comunidad con oraciones de liberación, peregrinando con el Santísimo en su colonia. Eso también es muy importante, mis hermanos, que hay sacerdotes que, por ejemplo, en Corpus Christi, pues sacan al Santísimo, ¿no? A nuestro Señor. Pero, por ejemplo, hay sacerdotes que yo conozco que cuando llegan a su parroquia, consagran una forma de proteger la comunidad es peregrinando con el Santísimo Sacramento, pero no nada más sacando y caminando con el Señor en el Santísimo. Puedes rezar un rosario, sí, pero lo ideal es que el sacerdote haga oraciones de protección y de liberación. Yo sé que muchos dirán, oye, pero no es exorcista, pero recuerden que él puede hacer oraciones de liberación y de protección. Hay oraciones que la misma iglesia permite como liberación y protección, pero que no sean oraciones específicas para un exorcismo, sino para simplemente, digamos, no tener perturbación, no tener vejaciones. Ajá, esas oraciones sí las puede hacer el sacerdote, aunque no sea exorcista. Y si el sacerdote va haciendo ese tipo de oraciones mientras el Santísimo lo va a sacar, de esa manera va a proteger al pueblo, a su comunidad, a su iglesia, Entonces, solamente para tenerlo en cuenta, ¿ok? Y luego, ¿qué más? Reverencias y postraciones. Las reverencias y las postraciones también son muy importantes. Cuando tú veas que un sacerdote te ayuda, es decir, tiene su capilla de adoración perpetua o en la misma iglesia te corrige de que, oye, ¿sabes que no andes con gorra? Oye, ¿sabes que la iglesia no es para comer? Oye, ¿sabes que la iglesia no vienes a escuchar música? Oye, en la iglesia, tienes que, cuando pases en medio, tienes que hacer una reverencia, una genuflexión. Cuando estés en el Santísimo, el poder postrarte o invitarte a que te postres y que te explique por qué razón. Todo ese tipo de cosas tú vas a identificarlas en un sacerdote o hasta en un laico. Si el laico te invita a eso y te enseña eso, entonces quiere decir que ese laico está atado a la columna de la Eucaristía, tiene una devoción grande al Señor Eucaristía, a Jesús Eucaristía. Entonces, está tranquilo, como decimos. ¿Por qué nosotros no nos espantamos? ¿Por qué seguimos hablando? ¿Por qué? Porque no hay miedo. Que pase cuando tenga que pasar. Nosotros nos seguimos preparando porque sabemos que va a pasar. Y una de las preparaciones importantes es esto. Si estas características el sacerdote de tu parroquia y tú las tienen, entonces aquí sí te puedo yo decir, tú debes de estar tranquilo o tendrías que estar tranquilo porque estás atado a la primer columna, la más importante, que es la Eucaristía. Ahora, ¿cómo saber que vamos a estar atados a la segunda columna? Y si no estás atado, esto tienes que hacer para que te ates a la segunda columna y que cuando vengan estos ataques que don Bosco anunciaba por los enemigos, tú estés tranquilo. Escucha, para ser devoto a la Santísima Virgen María o tener esa devoción, debes de hacer tu consagración de 33 días bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort. Este método, recuerden que es un santo que lo estudió, es parte de lo que él nos menciona para quedar consagrados a la Virgen María.
Y esta devoción tú la puedes igual encontrar en internet, consta de 33 días. El mismo PDF te va a anunciar que hay que tener la consagración de 33 días y posteriormente a ello tener los 5 sábados, los primeros 5 sábados de mes ir a misa, tener esa misa, esos sábados de reparación. Tienes que tratar de hacerlo bien. Entonces, ¿es importante que tú le des lectura? Sí. Los caballeros de la Virgen María o los heraldos del Evangelio hacen consagraciones constantemente. Me parece que lleva un tiempo en que las dejaron de hacer, pero ellos en su canal tienen cómo hacerlas. No necesitas hacerlas en vivo, con que tú las hagas a partir de ahorita. Si no la has hecho, hazla. Eso es importante porque de esa manera tú vas a estar atado a la segunda columna. Ahora, ¿cómo identificar que un sacerdote es mariano? Cuando un sacerdote hace consagraciones de 33 días en su parroquia, te voy a decir algo, ese sacerdote es mariano. Ese sacerdote está atado a la segunda columna y quiere atar a todas las barquitas a esa segunda columna para que cuando venga la tempestad no tengas miedo. Ajá. Segundo, vivir tu consagración. Es muy importante esto porque, y eso es lo más importante de todo, pero lo estoy poniendo aquí, ¿por qué razón? Porque vivir la consagración de San Luis María Griñón de Montfort de 33 días, ¿qué creen? Eso es vivir la divina voluntad. Cuando tú lees cada hoja o cada día las oraciones que se te indican y la lectura que tienes que meditar y qué hacer, si tú la reflexionas bien, son cosas en divina voluntad, son actos que la Virgen te está diciendo que tienes que hacer. Y esos actos no se van a lograr con la consagración, ¿eh? Déjame decirte y especificar algo aquí claro. Cuando uno hace su consagración bajo el método de Montfort de 33 días, no con eso quiere decir que tú ya la vives. ¿Por qué razón? Porque para vivir la divina voluntad no lo vas a lograr nada más recitando esas oraciones de 33 días. Ni terminando tu consagración quiere decir que ya vives divina voluntad. La divina voluntad la tienes que vivir diario hasta el día que mueras. Ajá. ¿Por qué? Porque es vivir los evangelios como Jesús los vivió igual, siendo nosotros nada más hombre. Él fue Dios y hombre, y probablemente muchos ahí es donde se justifican. Es que Jesús sí pudo amar a sus enemigos porque él era Dios, pero yo soy humano y a mí el que me la hace me la paga, por ejemplo. O yo pues no le hablo a esta persona, me hizo mucho daño, pero no, digamos, ¿qué dice uno? No la odio, pero tampoco le hablo. Entonces no lo estás amando realmente. Un ejemplo. Entonces ese tipo de cosas tenemos que nosotros practicarlas diario. Y por eso se dice que no es fácil. Entonces, esta parte de vivir la divina voluntad te va a costar, pero si tú haces todo lo demás que ahorita te voy a decir algo. Ya estás dando pasos, estás subiendo esa escalera para poder llegar a ese don de la divina voluntad, porque todo esto te va a ayudar a llegar a ese don de divina voluntad. Bien, ¿qué otra cosa? Rezar el rosario diario, eso creo que nos queda claro. Si no rezas el rosario diario, no puedes, y si el sacerdote no lo reza diario, no eres mariano, no eres devoto a la Santísima Virgen María. Que repito, te puede fallar un día, dos, a veces por enfermedad o por preocupaciones de algo, no lo rezarás una semana o un día sí, un día no, pero debes de tener tu constancia. Ajá. ¿Qué más? Sacerdotes que promuevan esto. Prédicas sobre los dogmas. También para identificar que un sacerdote es mariano o un laico, debe de predicar los dogmas marianos, los 4 dogmas, y que la corredención, aunque no esté aprobado, también la Virgen es corredentora. Ajá, porque fue cooperadora con la redención, no fue redentora, cooperadora. Bueno, entonces cuando tú ves que un sacerdote tiene estas características, ahí te puedo decir que el sacerdote está atado a las 2 columnas. Cuando venga la tribulación y todo esto que hemos hablado, persecución, cuando se vengan inclusive el tema de los 2 papas, no va a tambalear. ¿Por qué razón? Porque está atado. ¿En quién pone su confianza el sacerdote cuando se ata a las 2 columnas? En Dios primeramente, porque Él es Dios, y se está atando a la Santísima Virgen María porque ella es la madre de la iglesia, es madre de nosotros, y ella como madre cuidó a Jesús. Ella como madre nos va a cuidar a nosotros.
entonces estamos atadas a estas dos columnas donde no nos va a pasar nada. Que venga Satanás, que venga su tercio de ángeles caídos, que venga con toda su bandota, digámoslo así como en México decimos, con todos los masones, la nueva era, los protestantes, que venga Satanás y su tercio de ángeles caídos, te voy a decir algo, no te va a pasar nada, porque tú estás atado a las dos columnas. Eso es lo que esta revelación de San Juan Bosco te quiere dar a entender. Y te repito, oye, pero mi sacerdote no tiene esas características, Eddie, ¿qué hago? Hazlo tú, no necesitas realmente del sacerdote. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y por eso Jesús hace 2 videos que te leí un mensaje profético a un instrumento, decía, todos se sienten seguros, hay personas que se sienten seguros en una o tal parroquia, que se sienten seguros por una figura de sacerdote con renombre, con un gran currículum o que tiene un grado jerárquico alto. Jesús dice que cuando venga este tema de los dos papas y de los dos papas y de lo profetizado, las dos iglesias, el falso ecumenismo, ¿qué es lo que va a pasar? Dice Jesús que todos aquellos que pusieron su confianza en esos sacerdotes, por poner su confianza en el hombre, van a caer a una porque ¿por qué razón? Porque es bíblico. Le estás poniendo tu confianza a un hombre, aunque sea el cardenal Roberto Sará, el cardenal Müller. Si tú pones tu confianza en un hombre, al final no importa el grado jerárquico, es un hombre y se puede equivocar. ¿Qué va a pasar? Vas a caer junto con él. Por eso la invitación con este mensaje profético es, no pongas tu confianza en el hombre, pon tu confianza en Dios. ¿Por qué razón? Porque si tú pones tu confianza en Dios y en la Virgen María, ellos son los que nos van a ayudar. Ningún hombre, es Jesús y la Virgen María. Y ojo, no te estoy diciendo, oye, entonces no voy a quedarme en una parroquia o con el sacerdote. No, sí, pero si tú identificas que este sacerdote está atando su iglesia a las dos columnas, que su iglesia es él y a sus fieles, entonces él no está confiando en él como sacerdote, independientemente si es diácono, si es religiosa, si es sacerdote, si es obispo, si es cardenal. Si una de estas personas está atado a las dos columnas, él está poniendo su confianza en Jesús y en María, nunca en él, ni en él mismo. Entonces ahí yo puedo decirte, bueno, estamos en el mismo pensar, es un mismo espíritu que nos comunica, porque ni él como sacerdote o cardenal o obispo, ni yo como laico, por muy preparado que esté, estoy confiando en mí, sino estamos confiando en Jesús y en María. Para pronto y para que quede claro. Entonces, cuando tú veas esto, sabrás identificar. Ahora, ¿qué consejo sí te doy? Si el sacerdote de tu parroquia no lo hace, esto hazlo tú. Tienes que empezar a tener estas características para decir, estoy atado a las dos columnas. Primero. Segundo, si el sacerdote de tu parroquia no lo hace, que sí es un consejo que yo te doy, hermano, aunque veas aparente un momento de paz, porque la profecía dice que va a haber un tiempo de paz, porque si este Papa León XIV va a atar a la iglesia estas dos columnas, va a haber paz, va a haber no paz, sino que digamos que los enemigos no van a poder hacer daño o tanto daño. Pero ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el tema? Porque muchos dirán, oye, ¿y entonces cómo se va a dar el tema profético? Repetimos, tenemos que esperar para ir viendo los acontecimientos de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que sí te aconsejo que hagas? Bueno, que tú mismo te ates a las dos columnas y que vayas buscando un sacerdote. Dentro de tu comunidad vayas buscando quién sí es mariano, quién no es mariano, quién es devoto a Jesús, quién no es devoto a Jesús, para que cuando llegue este momento tú puedas tener opciones de decir, ¿por qué? Porque los sacerdotes se pueden perder y te pueden perder a ti. Porque como no están atados a las dos columnas, ya lo escuchaste, va a haber tribulación y las barcas se pueden hundir. Entonces, este es el consejo que hoy te doy. Y pues hasta aquí el video, hermano. Si te gustó, coméntamelo en los comentarios. Vamos a seguir esperando que vaya avanzando el pontificado. De alguna manera nosotros tenemos que seguir hablando. Si te quieres preparar, prepárate. Si no te quieres preparar, pues ¿qué te digo? Al final de cuentas esto ya es personal de cada uno. El que cree adelante, el que no, pues que Dios lo bendiga. ¿Vale? Y pues bueno, hermano, espero que te haya gustado el video. Déjame en los comentarios qué tal te pareció. Si piensas que esta profecía ya es para
Papa Francisco y Papa León XIV, o hay que esperar probablemente otro pontificado más. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.